Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 17 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El milagro de creer y la cita la encontramos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oremos. Padre amado, te damos gracias por todo lo que encontramos en tu palabra, porque todo nos ayuda a conocer quién eres tú, a entender la verdad, a encaminarnos en ese camino que nos lleva a la vida. Todo nos provoca crecimiento, todo nos anima hacia la meta. Así que te ruego que hoy no sea diferente, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a entender a qué se refiere el hermano cuando nos da este título del milagro de creer. Solo tú puedes penetrar la oscuridad de nuestras mentes. Ayúdanos, mi Dios, para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hoy estamos ante un devocional tan precioso y el título nada más nos dice tanto: el milagro de creer. Creo que muchas veces nosotros nos perdemos de vivir en ese asombro o de tener una verdadera pasión por el Señor y por el Evangelio. ¿Por qué? Porque no entendemos el milagro que nos ha sucedido. Aquellos que creemos no entendemos que ese creer, es decir, esa fe que nosotros hemos tenido para poder creer que Jesús es quien la palabra nos dice que es un don del cielo. Y a veces nosotros pensamos que lo podemos provocar en otros y pensamos que también podemos controlar cómo otras personas van a percibir al Señor Jesucristo. Pero todo esto viene porque nos falta comprensión de lo que nos ha ocurrido. Es decir, que hemos recibido un milagro todos los que podemos creer que Jesús es Dios encarnado. Entonces, vamos a ver cómo el apóstol Pablo también quería que lo entendiéramos, porque es para nuestro bien, es para la gloria de Dios que nosotros comprendamos que Dios es el que está en control de la salvación de todos. Y esto es porque Él nos ha dado su evangelio, es decir, su Hijo, la obra en la cruz, la resurrección, el don del Espíritu Santo, y todo esto está encerrado en un regalo llamado el Evangelio. Así que vamos a entender qué es lo que Pablo nos quería decir aquí con la cita de ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Veamos. Ahora, Pablo era un orador y un erudito del mayor calibre, y él estaba consciente, es decir, él sabía que él era un orador y un erudito de lo mejor, al menos fariseo de fariseos, como lo dice, entrenado bajo lo mejor de su día. Entonces no había nadie que dominaba la ley mosaica como la dominaba Saulo en ese momento. Por lo tanto, sus palabras en este versículo de Primera de Corintios 2:4 no están motivadas por un sentimiento de inferioridad ni de humildad. Cuando él dice que ni mi palabra ni predicación, él no está haciendo como esta humildad de que no, es que no he sido yo, no, es que yo, la gloria es para el Señor, ¿no? Cuando alguien le podía decir, hermano Pablo, mire cómo Dios está usando su vida. No, pero no, es que no soy yo. Suele ser la respuesta a veces de una falsa humildad. Pero cuando Pablo dijo esto en su carta a los hermanos en Corinto, él no estaba ni siquiera mostrando un sentimiento, como dice aquí, de inferioridad, ni tampoco de humildad, sino más bien él dijo esto porque estaba totalmente convencido
de que cuando él predicaba el evangelio, el uso y el abuso de su oratoria velaría el poder de Dios. O sea que si él trataba de persuadir a los hermanos con su elocuencia o con su vasto conocimiento de tanta teología, o si hubiese podido citar las leyes de Moisés en orden, o si hubiese podido hablar con voz alta, o si hubiese podido gritar aleluya, que esto ciertamente hubiese llegado al corazón de las personas o hubiese traído a las personas a lo que se llama recibir o aceptar al Señor. Pero Pablo sabía que nada de eso era necesario. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido que el mismo mensaje, si nosotros lo compartimos claramente, tiene el poder. No necesitamos sorprender a las personas, no necesitamos ni platillos, ni bombillos, ni hacer un fiestongo. No necesitamos nada de eso. Si es que realmente entendemos que la salvación es del Señor y que la fe para creer es un milagro, entonces estaremos confiadas o confiados, en este caso, ¿verdad? Que más bien, mientras más claros seamos con el Evangelio, es decir, que podamos comunicarle a las personas que todos pecamos porque nacimos pecadores y que ellos no se deben sentir mal simplemente porque son pecadores, porque todos hemos pecado, todos hemos nacido en enemistad contra Dios en nuestra mente. Tenemos una postura de autonomía. Pensamos que nuestra vida nos corresponde, que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, hacer con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestro todo, hacer lo que nosotros queremos. Porque pensamos y decimos que Dios nos ha dado libre albedrío y que con esto podemos hacer lo que queremos. Si aceptamos o no aceptamos, pensamos que no va a haber consecuencia. Pero cuando podemos decirle a las personas que nosotros entendemos su manera de pensar. ¿Por qué? Porque de la misma manera pensábamos nosotros, pero hemos tenido un cambio de pensamiento que se llama arrepentimiento, y les podemos claramente decir a las personas que necesitan un cambio de parecer, porque la manera que están pensando en este momento los llevará al infierno, a una separación eterna, y jamás tendrán otra vez la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados como lo hemos recibido nosotros, y poderse reconciliar con su Creador e inclusive ser adoptados a la familia de Dios. Y este es el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que Cristo resucitó, que nadie, ningún ser humano ha resucitado y luego ascendido al cielo sin tener que volver a morir, porque sí, Cristo resucitó, por ejemplo, a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, porque la resurrección de Lázaro solamente era para comprobar que Jesús tenía el poder sobre la muerte y más tarde aún el poder sobre su propia muerte. Cuando nosotros comprendemos la profundidad y que nunca terminaremos de profundizar en el milagro que es la redención a través de la sangre del Cordero y el poder de la resurrección y todo lo que Él ha logrado para nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario, entonces entenderemos que no es por nuestra elocuencia, no es porque somos buenas evangelistas, no es por nada de eso, sino que hasta si tropezáramos, cuando Dios sabe que nosotros estamos con el fin de compartir el Evangelio porque sabemos que Jesús es la única esperanza, entonces el Espíritu Santo es el que hará la obra, porque finalmente Él es el agente de la aplicación de la justificación por gracia mediante la fe. Entonces, continúa aquí el devocional diciendo: la creencia en Jesús es un milagro producido solo por la eficacia de la redención. En pocas palabras, ya yo me extendí, pero dice, no por un discurso impresionante, ni por seducción o persuasión, sino solo por el poder de Dios
al desnudo sin ninguna ayuda. Ven, hermanos, muchas veces nosotros nos aferramos a metodologías, nos aferramos a alguna experiencia que nosotros hemos vivido en el pasado y pensamos que si la persona no tiene esa misma experiencia, entonces no serán salvos. Si la persona no pasa por la misma metodología, si la persona no hace esto, no hace el otro, pero no, es que yo le tengo que decir esto, es que la persona tiene que hacer el otro, pero no es así. Incluso les vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pablo: ni por palabras, ni mi predicación fueron con palabras, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no tenía una metodología, yo no tenía una planificación que estuviera fuera de compartir el evangelio claramente, tranquilo, repetido. Por esto es bonito evangelizar a personas que están cerca de nosotros, porque no nos damos por vencidos. Cada oportunidad que tenemos vamos como martillando el mismo clavo con el mismo mensaje y los persuadimos con la misma verdad. Esto es algo hermoso porque confiamos que así nos ha mandado el Señor. Entonces dice, el poder creativo de la redención viene a través de la predicación del evangelio, pero nunca por causa de la personalidad del predicador. Amén. El ayuno real y efectivo por parte de un predicador no es ayunar de comida, sino ayunar de elocuencia. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Imagínense, el ayuno real y efectivo por parte de un predicador, por parte de un evangelista, vamos a decir, no es ayunar de comida, aunque eso también nos va bien, sino ayunar de elocuencia, es decir, quitarnos del camino, salir del camino, de una dicción impresionante y de todo lo demás que pueda estorbar la presentación del evangelio de Dios. ¡Wow! Como si Dios os rogara por medio de nosotros. Véase 2 Corintios capítulo 5, 20. Dice: el predicador ha sido llamado para presentar el evangelio de Dios de la manera más clara y simple posible, sin alejarnos de la verdad. Y esto es lo único que Dios nos está pidiendo y nada más. Si lo que atrae a la audiencia es la elocuencia de mi predicación, nunca se acercarán a Jesucristo. Todo lo que me adule, en mi predicación del evangelio resultará en hacer de mí un traidor a Jesús e impedirá que el poder creativo de su redención lleve a cabo su obra. Qué impresionante, hermanos. De verdad que este devocional me hace tanta falta a mí, porque es tener el mejor amigo que necesito todos los días. Es tener el consejo de la persona que me habla directo, que no me trata con un guante blanco para no ofenderme. El hermano Oswald Chambers sigue hablando todavía a través de sus consejos, a través de la interpretación de la escritura tan simple, tan clara, tan directa, tan imposible de evitar y evadir. Si esto no te colabora para tu madurez, si no te colabora para que tú mengues y Dios crezca, para que tú te desaparezcas, para que yo me vaya desapareciendo y para que haya más Cristo en nosotros, entonces realmente no sé cómo vamos a hacer, porque no hay material de estos días que nos hable con tanta sinceridad y que nos hable tan directo a lo que realmente es un discípulo de Cristo. El material de hoy en día suele ser como de ánimo para que tú no mueras, sino de ánimo para que te seas más fuerte por dentro o que seas más de ti. Yo no sé. Me parece totalmente contrario a lo que este devocional constantemente nos está llevando a entender. Así que para terminar dice: y yo, si soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 32. ¿Qué significa compartir el evangelio?
levantar el nombre de Cristo, predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. ¿Conoces el Evangelio? ¿Sabes de qué trata el Evangelio? ¿Conoces la profundidad y la magnitud y el poder impresionante del Evangelio? El Evangelio es la persona de Jesucristo y su obra en la cruz de Calvario, su resurrección, su vida perfecta. Así que si nosotros pensamos que el Evangelio es una puerta para entrar a la iglesia y para que luego sigan llegando las bendiciones, realmente somos nosotros los que no hemos entendido lo que es el Evangelio. Así que le ruego a Dios que hoy nos perdone y nos ayude a quitarnos de encima entendimientos o, como dice la palabra, argumentos que se han puesto por encima de la verdad, y que nuestra mente pueda ser cautiva a la obediencia a Jesucristo, que no vacilemos y que hoy mismo entreguemos todo lo que de pronto hemos conocido como metodología o como exigencias propias para cómo nosotros vamos a compartir el Evangelio. Que nos ayude a Dios a salir del camino una vez más, ¿verdad? A quitarnos del camino. Bueno, veamos qué nos toca mañana, y es el misterio de creer. Hoy era el milagro de creer, mañana el misterio de creer. Bueno, les deseo un hermoso día y que Dios me los bendiga.